Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a estar viendo este dispositivo que tengo acá, que es un balanceador protector para baterías de litio. En este caso es para 3 celdas en serie. Si recuerdan videos anteriores estuvimos hablando de otros balanceadores como este que tengo acá, como este y bueno, otros que teníamos dando vuelta por ahí. Pero estuvimos hablando, hicimos un video largo que está bastante bueno, donde hablamos de protectores y balanceadores. Por ejemplo, esta placa es solo balanceadora de cargas. Y esta que está acá tiene protección, pero no tiene balance. Esta que está acá es solo protección, o sea, tendríamos que usar una conectada con la otra, hacer algunas cosas medio raras. Pero bueno, esta que tengo acá es básicamente la unión de todas estas plaquetitas con lo que es la protección para 3 celdas en serie y lo que es balanceador de carga, que es muy importante. Así que vamos a ver de qué se trata este video y cómo funciona este dispositivo, que es bastante interesante. Diseña el futuro con Altium 365, la plataforma de colaboración definitiva para el desarrollo electrónico seguro, con un conjunto de aplicaciones diseñadas para una colaboración segura, fluida y optimizada a través de todas sus herramientas esenciales. Echemos un vistazo a lo que es posible. Colabore a la perfección con su equipo. Visualice, edite y discuta proyectos en tiempo real, asegurándose de que todos están en la misma página sin importar dónde se encuentren. Revise los archivos de diseño directamente en el navegador web y coloque comentarios para todo el equipo. Puede obtener información avanzada de los objetos y compartirla con sus ingenieros de software. Envía sin esfuerzo tu paquete de diseño directamente a tu fabricante. El fabricante puede abrir el paquete compartido para revisar los detalles y realizar comentarios críticos para la fabricación, como por ejemplo señalar problemas de proximidad, como por ejemplo si una vía está demasiado cerca de un pad. Finalmente, pueden localizar cualquier componente o red como BCC3 y cruzar la sonda a una vista 3D detallada, asegurando una precisión completa antes de que comience la fabricación. Experimente los beneficios de Altium 365, colaboración segura, fluida, racionalizada y mejorada, una plataforma todo con Altium 365. Bueno, acá estamos en el laboratorio, como podemos ver tenemos el módulo, que es el HW288. Este módulo es bastante más grande y más elaborado que este, que es el que venía usando yo antes. Vamos a ir un poco para atrás. Este módulo básicamente es un protector de baterías. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, yo conecto 3 baterías en serie, como puede ser estas 3 18650 que tengo acá atrás. Las conecto en serie y lo que hace el dispositivo es sensar tensión, corriente, sobretensión, sobrecorriente, baja tensión, etcétera. Y dependiendo de qué niveles, de qué umbrales esté manejando, por ejemplo, esta celda es de 3,7 volt, pero soporta hasta 4,2. Si yo me paso los 4,2, ya tengo un riesgo para la batería. Entonces yo lo que hago es conectarla acá y el tipo dice, che, tenés más de 4,2. Bueno, entonces desconecto la batería. O lo mismo si se está descargando, que la descarga muchas veces es más peligrosa. Entonces, si yo la dejo descargar mucho la batería, si se cae por debajo de los 2,7 volt, 2,4, 2,6 volt, entonces el problema que vamos a tener es que la batería empieza a funcionar mal después, y si cae mucho la tensión por un tiempo prolongado, la batería va a terminar siendo inservible. Entonces, este protector también está sensando la descarga de la batería, y si cae por determinado umbral de tensión, abre el circuito. ¿Qué quiere decir cuando digo abre el circuito? Bueno, tenemos un switch. Por ejemplo, si yo tendría esta batería y le tendría que poner un circuito, alimentar un circuito, por ejemplo, a ver qué circuito tengo por acá. Tengo que alimentar este circuito, que es un circuito que hice hace unos días para el canal de YouTube. Yo tengo que alimentar esto que anda con 3,3 volt. Podría alimentarlo con esta batería, ¿no? Con 3,7 no habría problema porque tiene un regulador y demás. Podría alimentarlo con esto. Ahora, si yo esto lo dejo conectado, lo dejo encendido de manera indeterminada, esto con el tiempo va a generar un consumo y la batería se va a empezar a descargar. Si la batería se descarga demasiado, lo que va a pasar es que va a empezar a funcionar mal, ¿no? O sea, si la batería llega a 2 volt, 1 volt y medio y demás, va a costar mucho levantarla, ponerla a cargar y que retenga carga. Entonces ahí es cuando la batería se termina destruyendo. Por supuesto que cargarla de más, hacer una sobrecarga de más de 4,2 volt también es peligroso, la batería puede calentar, en algunos casos puede explotar, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que poner un switch que nos diga, bueno, yo te alimento con esta batería, esta placa, pero te pongo un switch en algún lado donde apago y desconecto físicamente la batería. Ahora, si yo no quiero hacer eso porque me puedo olvidar de apagar el switch, lo que tengo que hacer es hacer un switch electrónico con una protección. El switch electrónico se puede hacer con, por ejemplo, 2 transistores MOSFET. Ya hice videos donde explico lo que es un BPS, un Bipolar Power Switch, hecho con 2 transistores MOSFET, como tenemos acá, como tenemos
acá, como tenemos en todas las placas de protección, tienen dos MOSFET para conformar un switch electrónico. Ese switch electrónico hay que controlarlo, ¿no? Yo tengo que decirle, prendete, apagate. ¿Quién se lo dice? Bueno, en esta placa, por ejemplo, el DW01, que es el integradito SOT236 que tengo acá, DW01, le dice al switch, prendete y apagate. ¿En función de qué? Y bueno, cuando tengo una tensión muy alta en la batería, desconectámela. Cuando tengo una tensión muy baja, desconectámela. Cuando es mucha la corriente que circula por la batería, desconectámela. O sea, es una protección. Es un dispositivo que está supervisando la carga de la batería y la descarga de la batería, y en función a los alertas que tiene, las interrupciones, me dice abrime o cerrame el circuito que tengo acá de switch. En algunos van a encontrar que tenemos, por ejemplo, un solo transistor, esto que está acá, este encapsulado que tengo acá, son dos MOSFET dentro de un circuito integrado, que cumple la función de switch. Después tenemos algunos que vienen con dos, que están en paralelo. Tenemos algunos que vienen con 3. Esta placa viene con 3, pero se le pueden agregar otros 3 más, o sea que podría venir con 6. ¿Y qué es lo que nos marca esta diferencia? La corriente, básicamente. Y mientras más MOSFET le pongamos o más grandes sean los transistores, más corriente va a soportar. ¿Y qué nos dice eso? Bueno, baterías de mayor capacidad. Por ejemplo, esta es de 2200 mAh, esta de 2400. Bueno, eso es lo que nos dice. Tengan en cuenta, hago un apartado acá un segundo. Tengan en cuenta que las baterías de litio tipo 18650 de este tamaño, que es 18650, ¿no? 18 por 650 milímetros. Este tipo de baterías de litio normalmente andan por los 2 amperes o los 2.5 amperes. Entre 2000 y 2500 mAh. Si ven una de estas celdas que dice 5000 mAh, 8000 mAh, nada, ustedes saben que lo están estafando básicamente. Así que tengan en cuenta eso, que más o menos los valores normales están entre 2000 y en algunos casos alguna marca buena, Tadirán o alguna marca de esas que son buenas, por ahí llega a 3 amperes, como mucho. Pero es muy raro encontrar una batería de 3 amperes en 18650. Se los digo por las publicaciones que hay en internet, que a veces son medio mentira. Lo mismo que acá. Estos módulos que ven en internet no son cargadores de batería, son protectores de batería. El cargador es otro circuito, como este que tengo acá, que es un CN3303, que ingresan 5 volt por el USB tipo C y salen 12,6 volt. En esta versión, que es 3S, 2 amperes. Hay de 4S, hay de 2S, hay de 1 ampere, 2 amperes y 4 amperes. Cuando digo 2S, 3S y 4S son 2 celdas, 3 celdas y 4 celdas. Esto es 3S. Si le agrego uno más, es 4S. Si le saco 2, es 2S. Se lo digo, básicamente yo sé que ya lo saben, pero bueno, no está de más. Tenemos otros cargadores como el TP5100, que este carga 2 celdas, es para esto que tengo acá, para 2 celdas. Y tenemos el TP4056, que es para una sola celda. Así que esto sería así. TP4056 hay una versión que viene con la protección, como si fuese que le agregan esta protección de una celda que viene acá atrás. Y eso es lo que tendrían que comprar. No tendrían que comprar esto sin la protección. Y si no la tiene, compren la protección, que es una plaquetita como esta o como esta que tengo acá. Ahora bien, de estas también existen de 2 celdas, como la que se me acaba de dar vuelta, que tenemos acá, que nos dice P más P menos, que es donde vamos a conectar nuestro circuito que vamos a alimentar, como si fuese esta placa o cualquier otra. Y acá tenemos B más, B menos y BM. ¿Qué quiere decir? Batería más, batería menos, batería medio. O sea que si tenemos 2 celdas, lo que vamos a hacer, por ejemplo en este portapila de 2.18650, yo voy a conectar de esta manera, así como lo tengo acá. Voy a conectar, el B medio va a ir a la unión de las dos baterías y el B más y el B menos va a ir, por supuesto, a los cables rojo y negro de positivo y negativo. Con este BMS que tengo acá, con este protector de batería que tengo acá, BMS es un término muy amplio, ¿no? Engloba muchas cosas. Pero bueno, este protector me serviría para estas 2 celdas. Ahora bien, no ecualiza, solo protege. Ecualizar básicamente es lo que yo les decía antes. Cuando pongo 2 baterías en serie, de esta manera, una va a llegar más rápido a los 4,2 volt que la otra. ¿Por qué? Porque esta por ahí tiene 4 volt y esta tiene 3,7. Entonces la que tenga 4 volt va a llegar más rápido a los 4,2 volt. Esta va a tardar un poco más. Entonces para eso le ponemos un balanceador o ecualizador de carga, como por ejemplo esta plaquetita que tengo acá. Esta placa es para 4 celdas, pero se puede recortar o se puede usar solamente 2. Por ejemplo, B-, B1 y B2 para 2 celdas, B-, B1, B2 y B3 para 3 celdas y hasta B4 para 4 celdas. Siempre que vean en alguna de estas placas, por ejemplo en esta que tengo acá,
que este solo es protector para 3 celdas, siempre que vean que tiene resistencias de este tipo, de resistencias de potencia, como la que tengo acá, que estas son 2512, por ejemplo, normalmente asociada a un transistor SOT23 y otro integradito SOT236, esto que está acá es el HI2212, normalmente es un balanceador ecualizador de baterías, es para que no pase lo que yo les comenté recién, que una batería tenga más tensión que la otra en el proceso de carga. Eso como lo hacen, bueno, como tenemos una resistencia de potencia y un transistor MOSFET, lo que hace es, este transistor conecta o desconecta esta resistencia esta resistencia de potencia que tiene acá. ¿Que va a estar en qué? En paralelo a la batería. ¿Cómo sería eso? Sería así, como si tuviésemos uno solo, ¿no? Uno solo de estos, perdón, estaban viendo cualquier cosa. Como si tuviésemos uno solo de estos y está conectado entre el negativo y el positivo de la batería. Y cuando detecta que se va la tensión de los 4,2 volts, sube, aumenta de los 4,2, 4,3 por ejemplo, esto se cierra, el transistor cierra esta resistencia, la pone en paralelo a la batería y de esa manera parte de la corriente de carga fluye a través del transistor de la resistencia en lugar de la batería. Y de esa manera la ecualiza o la balancea. Eso es lo que hace. Ahora, este que tengo acá no tiene esa resistencia. No tiene. Entonces, ¿qué hace este de acá? Solamente tiene el DW01, a veces está el DW01A, DW01K, etcétera, que básicamente son todos iguales, que lo que hace es medir tensiones y corrientes, ¿no? Mide que no tengas más tensión de los 4,2, que no tengas menos tensión de los 2,5, que no te pases de la corriente de carga, etcétera. Pero no balancea. Es decir, si yo pongo esto acá, que son para 3 celdas, no me está balanceando la carga, lo cual tengo un error ahí. ¿Y qué haría para que la balancee? Bueno, busco un dispositivo como ese, pero que aparte de tener los integraditos DW01 con los MOSFET, tiene también incorporado, como vemos acá, el HI2212 con el MOSFET y la resistencia. O sea, es esto que tengo acá más esto que tengo acá. Todo metido en una sola placa. Y también habrán notado que esta placa tiene 4 transistores MOSFET y esta tiene 10 transistores MOSFET. Bueno, eso es solamente por los niveles de corriente que maneja, nada más. En esta placa, si yo voy a poner 3 baterías 18650, estoy recontra sobrado con esta cantidad de MOSFET. No necesito 40 amperes para estas baterías. Es más, estaba sobrado en este también, que es de 20. Este de 20 amperes, por eso tiene 2 MOSFET. En realidad son 4, pero trabajan de a 2. Como es un switch BPS, que yo hice video de eso, esto es un switch, cada 2 transistores hay un interruptor. O sea que tenemos 2 en paralelo, digamos, o sea, está multiplicando por 2 la potencia. Si sacaríamos esto y nos quedaríamos solamente con 2 switches, sería más o menos de 10 amperes. Más o menos, porque los chinos acá se aprovechan y te dicen, bueno, el datasheet dice que el máximo absoluto de este transistor es de 20 amperes, entonces escribo 20, pero en la vida real es menos que eso. Entonces tengan en cuenta eso también. Si necesitan manejar 20 amperes reales, no usen esta placa, usen una placa que soporte más de 20 amperes, por las dudas. Y bueno, acá tenemos 10 transistores. Fíjense también que no coincide la linealidad que yo les mencionaba. Si un transistor son 10 amperes, si un juego de transistores son 10 amperes, 2 juegos de transistores son 20 amperes, entonces 5 juegos de transistores deberían ser 50 amperes y son 40. O sea, acá los tipos le dieron un poco más de bola y lo hicieron mejor. Pero bueno, como podemos ver acá, en este módulo HW288, tenemos el DW01, que es para la protección, el que activa todos estos transistores, que básicamente es un switch de 40 amperes, que también se fija y sensa la tensión y la corriente, a ver si la corriente no supera la que soportan los transistores, a ver si la tensión no supera los 4,2 volts por celda, o no se cae por debajo de los 2,5 volts por celda, etc. Y acá tenemos otro SOT236 con transistor MOSFET de tipo SOT23 y resistencia de 43 ohm, que esto es el ecualizador, el balanceador de cargas con el HI2212. O sea, es la unión de las 2 placas que yo les comenté antes ahí atrás, de esta y de esta. Entonces, este sí estaría bueno para usar, ponerlo acá, y ahí tenemos para 3 celdas 18650 protecciones y balanceadores de carga. Esto no es un cargador, esto es una protección para las baterías, tanto para la carga como para la descarga. Y si yo quisiera cargar esto, que son 3 celdas en serie, o sea 12,6 volts, tendría que usar un cargador de batería. Cargador de batería que es CN3303. En este caso tengo este, pero hay otros tipos de cargadores que soportan 3 baterías en serie. Este me permite cargarla con un USB. O sea, yo enchufo el USB acá, tiene una fuente elevador, una fuente boost,
que eleva los 5 volt a los 12,6 volt que necesita para cargar las baterías. Y yo con esto puedo ingresarlo acá y cargar la batería de manera correcta sin ningún problema. Cargar baterías solamente con un cargador y sin balanceador y sin protección, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. ¿Es lo correcto? No, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque no estoy balanceando las cargas, lo cual le puede caer más tensión a una batería que a otra, y porque no tengo las protecciones para que se desconecte la carga ante una sobrecarga o ante una sobredescarga. Entonces, lo ideal, lo correcto, que el combo de 3 baterías de litio sea este. Sea el protector con ecualizador como tengo acá y un cargador aparte para las baterías de acá. Esto yo creo que iría de cabeza, así como está. Esto tendría que ser así. Y después lo discutible es el cargador. Si voy a usar este cargador o si voy a usar otro cargador distinto. Pero lo importante es que el cargador sea para celdas de litio. Porque tiene una curva de descarga. Por ejemplo, la parte de precarga, la parte de corriente constante, la parte de tensión constante. O lo que era bulk, absorción, ecualización, flote. Bueno, todo ese tipo de estados de carga están dentro del CN3303 que está acá. Entonces es importante. En este caso entran 5 volt y lo eleva, pero hay otros que no tienen la función de elevar la tensión. Como por ejemplo este que está acá, que este P5100, este reduce. Este tengo que poner una tensión mayor a la de salida para que cargue. Y en este tengo que poner una tensión menor a la de salida, porque este eleva y el otro reduce, nada más. Pero bueno, eso les quería comentar. Lo que yo voy a hacer es soldar este dispositivo acá. Lo voy a soldar a los distintos puntos que tengo de batería. Voy a poner las 3 celdas que tengo ahí atrás y vamos a conectar este cargador para ver efectivamente que está cargando sin problemas, medir el consumo, etc. Así que vamos a ver eso. Bueno, acá estamos con la plaquetita soldada. Por supuesto que no voy a hacer un video soldando una placa, me parece una pavada. Así que nada, acá está la placa con todos los nodos, ¿no? Tenemos 0 volt, 4,2, 8,4 y 12,6 volt. Esos básicamente son los extremos y los nodos de unión de las celdas. Y acá le agregué el CN3303, que es el cargador USB tipo C. No mucho más, así que eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner la celda. Estas son celdas que compré en Mercado Libre, pero bueno, están, ¿cómo se llama? Están analizadas, digamos. O sea, las han comprobado para ver qué capacidad tenían y están más o menos en 2200 mAh. Son todas distintas porque las han probado. Así que bueno, acá tenemos nuestro dispositivo. Vamos a conectar nuestro querido UT139, que es un caballito de batalla, el guacho este. Así que vamos a darle acá y vamos a medir, por ejemplo, 0 volt, que es lo que tenemos acá. Y vamos a ver qué tensiones tenemos. Acá tenemos que tener 4,2, tenemos 3,9 de una celda, 8,4 tiene 7,9 y 12,6. Esta no está haciendo contacto. Eso es que no hace contacto. A ver ahí. No está haciendo contacto. Normalmente cuando pasa esto es porque no hace contacto una celda. Porque acá en realidad lo que estoy midiendo es... ¿cómo se llama? Ahí quiso. Ahí está. Bueno, eso es porque no está haciendo buen contacto el portapila, ¿no? Ténganlo en cuenta eso, la estoy girando. Pero bueno, es porque no está haciendo buen contacto. Que puede ser... es esta batería de acá. Esta. Que bueno, puede ser porque esta batería no tenía el extremo que tiene una batería común. Sino que venía soldado. Acá hay unas pilas que vienen como las pilas normales, ¿no? Que tienen esta punta de acá, este borne, y en esta venía con una chapita soldada, entonces venía de esta manera. Puede ser por eso, puede ser porque no hace buen contacto acá la batería con el cable, eso puede ser también. Acá vemos que el cable está remachado nada más, no tiene mucha más magia, pero bueno, nada, vamos a volver a ponerlo, a ver si engancha. Siempre fíjense bien la polaridad de las cosas. Voy a girar un poquito esto. Esta es la parte en la que me corto todo porque esta cosa corta la chapita. Si alguno ya se habrá cortado alguna vez. Pero bueno, vamos a volver a medir esto. Vamos a volver a meter el GND. Y vamos a ver qué dice acá. 11,8. Bueno, la moví un poquito y ya está. Bueno, ahí tenemos 11,8 volt. Entonces,
Yo lo que podría hacer ahora es dejar esto conectado acá. Tenemos 11.8. Podría agarrar un cable USB tipo C, que debería tener, por supuesto, pero siempre que estoy buscando estas cosas nunca las encuentro en el momento que estoy haciendo el video. Me parece que ya lo encontré. A ver si es este. Sí, acá tenemos un USB tipo C. Vamos a conectarlo a nuestra fuente de alimentación. 5 volts, ¿no? Es lo que necesitamos acá. Así que vamos a darle 5 volts acá. Perdón mi mano. Y ahí está cargando. Como podemos ver, ya elevó. Estamos en 12.04. Bueno, con el tiempo esto tiene que subir. Acá tenemos el LED indicador de carga. Al lado hay el LED indicador de OK, que este LED se va a prender cuando esté cargada la batería. Yo esto obviamente lo tengo que dejar así un rato, ¿no? Porque estoy cargando la celda. Pero bueno, ya que estamos, tenemos 12, podemos ver, por ejemplo, la celda de acá, que tiene 4,0 volt. Podemos ver de manera, podemos ver esta, bueno, esta tenía 4,0 volt. La celda del medio tiene, perdón mis manos, 3,9. La del medio tiene 3,9. Y la última tiene 4,0. 4,0, 4. Están más o menos todas iguales. Fíjense en que estas tenían casi toda la misma tensión, casi 4 volt todas. Es porque está funcionando bien el ecualizador. Y eso es, por ejemplo, porque este controlador, este protector, no tiene ecualizador. Y este sí. Entonces es importante que tenga la protección y el ecualizador. Por eso está cargando sin ningún problema. Yo acá vuelvo a medir, por ejemplo, los 12,6 volt. 12,09, está subiendo obviamente. Esta tiene, ¿cuánto tiene esta celda? 4,058, 0,59, va subiendo. Esta de acá, ¿cuánto tiene? 4,00, esta tiene un poco menos. Y la última tiene 4,035. O sea, la que más tiene es la celda de acá y las demás tienen un poco menos. Pero ahí está la acción del ecualizador balanceador de carga. Y bueno, obviamente está conectado, el switch funciona porque no tiene ninguna protección activa, porque los valores están en 4 volts de todas las celdas, lo cual para el protector y la supervisión de tensiones, el sensado de tensiones, está bien. Dice, yo estoy bien, estoy dentro de los parámetros, no estoy ni por encima de los 4,2 ni por debajo de los 2,5 volts en cada celda. Así que tengo cerrado el switch BPS, por eso el cargador está cargando de manera correcta, no tiene ningún problema. Así que bueno, nada, eso me pareció súper interesante y ya les digo, por eso siempre tengan en cuenta esto, protector balanceador más cargador. Esto no es un cargador, esto no es un protector. O sea, tienen que trabajar en conjunto. Cargador para celdas de litio con las curvas y los distintos estados de carga y protector balanceador. Protector más balanceador de carga. Siempre pongan esto. Esta es la mejor configuración que van a hacer para cualquier cualquier sistema pack de batería o lo que estén haciendo con baterías de litio, o sea, esto. Bueno, vamos a ir al pizarrón para analizar en bloques lo que es este circuito, para comprenderlo un poquito mejor, todo el tema de balanceo, de carga, de protecciones, etc. Y después vamos a ir a la PC y vamos a ver el circuito de este balanceador protector para ver básicamente cómo funciona, cómo está constituido, etc. Pero bueno, vamos a ir al pizarrón. Bueno, acá estamos en el pizarrón, vamos a ver un poquito de esto. Y bueno, vamos a ver la topología básica de un sistema para cargar baterías y demás. Súper básico, pero bueno, lo obvio hay que hacerlo a veces. Donde tenemos cargador y tenemos protector balanceador. Protect balanceador o ecualizador. En este caso, para 3 celdas, vamos a dibujarlas como 3 en serie. Tenemos que conectar de esta manera, ¿no? Tiene 4 nodos y después tiene 2 que son de alimentación, que van a venir acá. Y el cargador, bueno, el cargador tendrá acá, no sé, lo que lo alimente, ¿no? La fuente de continua que lo alimente. ¿Por qué lo hago así? Bueno, porque pueden ser 5 volt, pueden ser 12 volt, pueden ser 15 volt, depende del cargador. Si por ejemplo, como cargador uso el CN3303, bueno, son USB a 12,6 volt. Por ejemplo, la versión de 12,6 volt, porque hay para 3 celdas, que es este caso, ¿no? Esto sería 3S, hay para 4 celdas, hay para 2 celdas. Pero en este caso son 12,6, lo cual acá serían 5 volt, lo que ingresaríamos, ¿no?
Vamos a dejarlo para el 3303. Y acá serían 5 volt. Y acá 12,6. Entonces, ¿qué hace este protector necesario e importante? Son las dos cosas importantes. ¿Por qué? Cargar las baterías directamente con un cargador sin la protección no sirve. O sea, si yo saco la protección y cargo solamente las baterías con el cargador, las estoy cargando, pero no sé si llegaron todas al mismo nivel a la tensión, no sé si, si hay algún problema de protección donde tenga que desconectar la batería, etc. Hay cosas que protegerlas y balancearlas es necesario. Entonces, por eso no me sirve solo un cargador. De la misma manera que hacer esto, venir acá al protector y poner una fuente de, no sé, 13 volt tampoco me sirve. Porque la fuente, ¿qué va a hacer? La fuente va a darnos una tensión continua. De 13 volt, 12,6, la que ustedes elijan en la perilla. Ustedes van moviendo la perilla de la fuente, le da una tensión continua. Pero las baterías no cargan así. Las baterías, recuerden que cargan de esta manera, ¿no? Tenemos una parte de precarga, tenemos una parte de corriente constante y una parte de tensión constante. Entonces, como tienen una curva de ecualización, de corriente constante, de tensión constante, o lo que es bulk, absorption, float y equalace, que es por ejemplo la de una batería de lead acid, ¿no? La de AGM, la de gel. En esta pasa lo mismo. Tenemos, de hecho las curvas son parecidas, pero es necesario que el cargador sea para la batería que estamos usando, porque las curvas cambian, los niveles de tensión cambian, los niveles de corriente cambian. Entonces, poner una fuente no sería la mejor opción. Poner una fuente que tenga control de corriente y control de tensión, por ejemplo, una fuente que yo pueda variar tanto la corriente constante como la tensión constante, es mejor que poner una fuente fija, porque yo le puedo decir, bueno, las baterías son de 2200 mAh cada una, 2200 mAh cada una, bueno, yo la voy a cargar a 1/10, a 220 mA. Entonces yo vengo corriente constante, 220 mA. Tensión constante, yo digo, bueno, 12,6 volt. Entonces yo acá digo, bueno, la batería de alguna manera nunca se va a pasar de los límites porque le estoy dando una corriente fija y una tensión fija. Lo cual de alguna manera puede llegar a servir. Ahora bien, si una celda tiene 3,7 volt, la otra tiene 4,0 volt y la otra tiene 4,2 volt, entonces hay una celda que ya llegó al límite. Esta todavía no y esta todavía tampoco. Entonces si yo hago esto y no tengo, por ejemplo, un balanceador de carga, yo voy a tener problemas. Por eso es importante que balancee la carga, aparte de proteger. Así que, ¿podrían llegar a hacer esto? No es lo mejor, pero si no tienen un cargador, pueden llegar a poner una fuente con control de corriente y control de tensión. De hecho, yo tenía una dando vueltas que no sé dónde está, sinceramente. Como todo acá, es un quilombo encontrarlo. Pero bueno, era una fuente parecida a esta que tengo acá, una fuente típica de estas que se venden en Mercado Libre, en cualquier red social, que tienen dos presets en vez de tener uno de tensión y uno de corriente. Si quieren usar eso, no es lo recomendable porque no tiene la curva de carga de una batería de litio, pero si lo limitan bien, no habría tanto problema. Pero no se olviden nunca de poner protector y balanceador. Ahora sí, por supuesto que esto así, ¿no? Cargar las baterías directamente, olvídense, porque las hacen percha. No las protegen, las cargan mal, etc. Ahora bien, el protector balanceador. El protector balanceador es un dispositivo que, por ejemplo, ¿qué hace el protector? Yo tengo... No, quería hacerlo del otro lado, pero no voy a hacerlo de este lado. Yo tengo 3 celdas, de vuelta, un sistema 3S, en donde yo voy a estar censando, por ejemplo, de cada una de las celdas, voy a estar censando lo que es tensión y corriente, ¿no? Con estos 3 integrados. Yo vengo acá, tomo un punto de acá y el otro de acá, tomo un punto de acá, el otro de acá y tomo este punto de acá, ¿no? Y yo acá lo que hago es aplicar la tensión, VI,
Y Vout la pongo a través de una llave. Acá, GND. Vout dije no, GND. Yo hago esto, ¿no? Esto que está acá, por supuesto que se puede alimentar con esta parte de acá, con el GND. Bueno, se alimenta, no importa cómo se alimenta. Estos son los DW01. Yo acá, ¿qué estoy haciendo? Tengo, por ejemplo, 12,6 volt. Llegan a todas las celdas. Hay un switch que puede estar cerrado. Si está cerrado, ¿qué pasa? Si está cerrado el switch, hay un flujo de corriente. Entonces se cargarían las baterías. Ahora, ¿qué pasa con esto? Si yo en vez de mandarle 12,6 le mando 15 volt, entonces las celdas van a sobrepasar las tensiones. Entonces yo tengo que tener algún mecanismo de protección. ¿Cuál es la protección? Cada uno de estos nodos, están entrando a un DW01. El DW01 adentro lo que hace es comparar tensiones. Compara, ¿qué tensión tengo acá respecto de esta? O sea, compara esta tensión. Este DW compara esto, este DW compara esto, este DW analiza y compara esto. ¿Cómo lo hace? Y adentro tiene unos operacionales, comparadores, tiene tensiones de referencia fija, etc. Entonces el tipo te dice, che, entre este punto y este punto, ¿qué tensión hay? Y te dice, no sé, hay 4,9 volt. Che, 4,9 volt es mayor que 4,2 volt, que es la máxima para una batería de estas. Entonces, ¿qué hago? Y levantame una alerta. Entonces tiene un pin que sale de acá, se conecta al switch y me lo abre el circuito. Entonces esta ahí que estaba circulando deja de circular. ¿Por qué? Porque dijo, che, hay 4,9 volt, desconectame esto porque rompo las baterías. Bueno, esas son las protecciones. Después, bueno, el DW en realidad no tiene un pin, tiene dos pines de salida porque es para manejar lo que es un switch BPS, ¿no? Que es dos MOSFET conectados de esta manera, ¿no? Acá tenemos un borne, acá tenemos el otro. Main Terminal 1, Main Terminal 2. Y bueno, y con este switch nosotros controlamos acá el DW01, controla los dos transistores. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá adentro yo dibujé un switch, pero en realidad, ¿qué hay? Hay dos transistores MOSFET conectados de esta manera. Por eso tengo, en vez de una línea, tengo dos líneas. Y en vez de una sola salida de cada W, tengo dos salidas, como tengo acá. Es solamente a los fines prácticos de controlar este switch, nada más. Esto es lo que hace el protector. Ahora bien, si por acá circulan, no sé, 2 amperes, porque esto también, acá estoy cargando, pero si yo no cargo la batería y la descargo, por ejemplo, la conecto una lamparita, ¿no? Acá a GND, ¿qué va a pasar? Para cargar la batería, yo les dije, una batería de 2200 mAh, más o menos, la voy a cargar al 10% o al 20%, ¿no? Que son 220 mA o 440 mA de carga. Pero eso es para la carga. Para la descarga, yo la puedo descargar con una corriente superior. Entonces yo puedo llegar a circular por acá en descarga 2 amperes. Y ya es corriente que estos transistores, este switch BPS, se tiene que aguantar. Entonces ahí es donde ustedes van a ver que hay muchos protectores que en lugar de tener un par de transistores, tienen dos pares de transistores. O tienen 3 o tienen 4 pares de transistores o 5 pares de transistores. Están todos en paralelo. ¿Y eso por qué? Porque quieren que por acá circule una corriente mayor, ¿no? Una corriente mayor. Puse la A de ampere, pero me van a putear. Vamos a poner una I mayor. Quería separar esa I chiquitita que tenía antes de otra. Una I mayúscula tenemos acá. Bueno, por eso ponen más transistores, nada más que por manejo de control. Pero después el sistema de control es el mismo. El DW01 está sensando tensión y corriente, dice, che, me pasé de la tensión o no. Por ejemplo, yo acá estoy descargando esta batería con esta luz. Esta luz está prendida, ¿no? Se está descargando 2 amperes de consumo. Entonces la batería, que cuando terminó de cargar correctamente tenía 4,2 volt cada celda, entonces se empiezan a descargar. Entonces ya no tienen más 4,2. Ahora por ahí tienen, no sé, esta tiene 3,5 volt, esta tiene 3,0 volt y esta tiene 2,7. Las estoy descargando. Ahora, si todas las baterías se descargan demasiado, es decir, que pasen por un valor menor a 2,6 volt, por ejemplo, 2,5, este también tiene que actuar, no solamente cuando me excedo, sino también cuando la descargo de más. Cuando se descarga mucho, este switch se tiene que abrir y me tiene que apagar la lámpara.
porque si no, rompo las celdas, se destruyen. Entonces, bueno, esa es una de las cosas. Ahora bien, ahora viene el otro problema. El otro problema es mediante la carga, no mediante la descarga, como veíamos recién. Mediante la carga yo voy a tener, por ejemplo, las 3 celdas en serie. Y yo acá voy a tener de vuelta, por ejemplo, voy a tener una BC de carga de 12,6 volt. Acá voy a tener mi sistema switch BPS, Bidirectional Power Switch, GND. Esto es lo que voy a tener. Y teníamos acá un cablecito que salía de acá, uno que salía de acá, uno que salía de acá, uno que salía de acá y por supuesto uno que salía de acá, ¿no? Para nuestro circuito. ¿Y qué teníamos? Teníamos el DW01, acá teníamos otro DW01, acá teníamos otro DW01, que se conectaban de esta manera, ¿no? Así. Y después, bueno, la alimentación, el GND, etcétera, que venía acá. Se conectaban así. Pero yo con esto, y controlando, obviamente, ¿no? Lo que es cada uno de los DW, controlando lo que es los switches. Esto es lo que tenía. Hasta acá solamente me está diciendo, che, fíjate que protegeme la batería contra sobretensión, contra sobrecorriente, contra falta de tensión, ¿no? Que se descargue demasiado, etcétera. Yo acá estoy cargando baterías, ¿no? La corriente va para este lado. Ahora bien, ¿qué tensión tenía cada batería? No sé, son distintas. Pueden tener distintas tensiones. Esta puede tener 3,7 volt, esta puede tener 4,1 volt, esta puede tener 3,95 volt. Son todas distintas. Entonces, cuando esta batería, que es la que está en 4,1, como está circulando una corriente por todas las baterías, cuando esta llegue a los 4,2, que es la tensión máxima, esta, por ejemplo, va a subir, va a estar en 4, ¿no? Porque subieron todas, no subió esa sola. Y esta que estaba en 3,7 está en 3,9. Todas subieron. Pero esta llegó. Ahora bien, si yo sigo inyectando acá corriente y demás, ¿qué va a pasar? Esto que está acá puede llegar a pasar esto. 4,3, 4,1, 4 volt. Y si sigo mandando corriente, esta puede llegar a 4,4 o a 4,5 hasta que las demás lleguen a 4,2. Entonces acá viene una parte donde yo tengo que ecualizar o balancear las cargas. ¿Cómo es eso? Bueno, yo quiero que esta, si bien le va a llegar corriente, que le llegue menos corriente que al resto. Entonces que más o menos se mantenga ahí. ¿Cómo hago eso? Bueno, lo que hacen es esto, es poner una resistencia y un transistor MOSFET. En cada una resistencia y un transistor MOSFET. Una resistencia y un transistor MOSFET. ¿Y qué ponen? Un controlador que controla, por supuesto, este MOSFET que está acá. Así. Y también toma una muestra de acá y toma una muestra de acá. Al igual que el DW01, este también toma una muestra de cada lado, que es el 2212. El integradito este, que vamos a ver después en la computadora. Esta resistencia suele ser baja, por ejemplo 47 ohms o 33 ohms, cosas así. ¿Y qué es lo que hace? Cuando detecta, por ejemplo, en este punto y en este punto detecta que hay 4,3 volt, lo que hace es cerrar este transistor. Lo cierra. Los demás están abiertos, ¿no? Ahí. Este está cerrado. Y el cerrar eso, ¿qué es lo que hace? Que la corriente que se distribuía por acá y se distribuía por acá y se distribuía por acá, una parte se distribuya por acá, ¿no? Distribuimos la corriente también por la resistencia y el MOSFET. Entonces la corriente que pasaba por la batería disminuye. Esta corriente es menor que esta. Entonces, de alguna manera, esta se mantiene quieta. Por supuesto que esto ya activó cuando pasó los 4.21, ya se activó. Entonces se mantiene en 4,2 y parte de la corriente pasa por acá y vuelve de esta manera. Entonces, hasta que no cargue el resto de las baterías, este que está acá no se va a abrir. Este que está acá va a llegar a 4,2 también, 4,21 por ejemplo, y se va a cerrar este switch. Entonces de vuelta, se va a distribuir de esta manera. Y después las dos van a venir por acá. Y hasta que esta no llegue a los 4,2, este también va a estar abierto. Cuando estén todos cerrados, que ya llegó al límite, por supuesto que si acá tengo un cargador de batería de litio de verdad, me va a indicar con un LED, ya cargué, no te mando más tensión, chao.
¿Por qué? Porque cuando la corriente de carga cae, se da por sentado que la batería ya cargó, ya igualó. Por ejemplo, si yo sumo entre todas estas, ¿no? Vamos a poner 4,2 volt en todas, ¿no? Tenemos 4,2 volt. Bueno, tenemos 4,2 volt en todas, tenemos 12, ¿no? 3 por 4, 12,6. Entonces, cuando yo tengo 12,6 en la suma de esta y lo comparo con esto, ¿no? Lo conecto con estos 12,6 de entrada, entonces la diferencia entre uno y otro, si pusiese un galvanómetro en el medio, es cero. La corriente ya no es nada porque de los dos lados está igual. ¿Cuándo aparece la corriente? Cuando acá hay menos tensión que acá. Entonces este le empieza a dar corriente de acá para que suba 12,6, para que se estabilice. Entonces, este circuito que tengo acá, lo que hace es, mediante una resistencia de potencia, supuestamente es una 2512, un encapsulado SMD, si no me equivoco, la típica 2512, que es grande. Bueno, nada, para que disipe temperatura, creo que es de 1 watt o 2 watts, las buenas son de 2 watts, pero bueno, con 1 watt más o menos está bien. Y con el MOSFET, que suele ser un SOT23, es un MOSFET chiquitito, pero usted ya sabe, los MOSFET SOT23 igualmente 2 amperes aguantan o 3. Y estamos hablando de carga, no de descarga, lo cual la carga, la corriente va a ser, no sé, 300 mA, no es una corriente muy grande. Pero bueno, ya con esto yo hago que la corriente, en vez de que vaya solo por la batería, se distribuya entre la batería y este circuito que tengo acá. Y de esa manera hago que mayor porcentaje de corriente venga por acá que por acá. Y bueno, aparte también que 4,2 volt, la batería ya está al tope, o sea, no queremos que se pase, no queremos que tenga una sobrecarga, etc. Entonces es importante este circuito. Y eso es todo lo que hace. Así que lo que es el protector balanceador es esto. Protector balanceador que es muy necesario cuando usen baterías en serie. Otra cosa, otro capítulo aparte es el cargador de batería. Pero mínimamente tengan siempre un protector balanceador de carga. Y después tengan un cargador de batería para la química correspondiente, ¿no? Para litio-ion o litio polímero o litio lo que sea. O lead acid o lo que sea que vayan a poner. Siempre tienen que tener un cargador de la química correspondiente. ¿Por qué digo que química correspondiente? Porque los cargadores se los conoce por cargador de litio, cargador de trionil cloride, cargador de gel, cargador de qué sé yo, AGM y cargadores multiquímica. Los cargadores multiquímica en algunos casos soportan distintos tipos de tecnología de batería y hay muchos de esos. Así que nada, eso me pareció interesante. Así que vamos a ir ahora a la computadora a ver un poco más en detalle este circuito para tener una idea, una reseña. Y bueno, ahí ya cerramos el video. Porque en realidad solo quería mostrarles el módulo este que conseguí, que les mostré recién al principio en la parte de laboratorio. Quería mostrárselos un poco más en detalle. Bueno, acá tenemos el esquemático. Estamos en el Altium 365. Bueno, acá lo que tenemos es el circuito del protector balanceador que les mostré antes. Y fíjense en que, a diferencia de lo que había hecho hace unos videos atrás, este tiene más transistores porque es el que yo les mostré en el video, tiene 10 transistores, que son son 5 pares de transistores, y después tiene el balanceador, que el otro no lo tenía. Entonces tenemos el DW01A, que tiene el overdischarge y el overcharge, que esto es el control de los transistores MOSFET, los switch BPS que les comenté antes, que eso lo hace censando estas líneas, ¿no?, de cada nodo de batería, ¿no? Las va censando y va analizando si la tensión es mayor o menor de tal, o si la corriente se excedió, o si la tensión de la batería se cayó en una descarga, o si la tensión de la batería aumentó en una sobrecarga. Eso es lo que ya veíamos antes, hasta ahora no cambió mucho. Con estos transistores y estas resistencias se hace una especie de compuerta OR para que todos disparen estos switch BPS de 40 A mediante estos drivers que tiene acá abajo. Después, ¿qué tenemos? Tenemos lo nuevo, que básicamente es el balanceador, que es el HI2212. Este balanceador lo que hace es, como yo les comentaba antes, agarra cada una de las baterías y le pone una resistencia de 43 ohm en paralelo, la cierra con este MOSFET y bueno, según la tensión de batería que tenga, la va a cerrar o no esta resistencia y va a drenar corriente tanto por la resistencia como por la batería. Y lo tiene para, por supuesto, cada celda. Y después, ¿qué más tiene? Bueno, en el modelo en el HW288, este módulo,
no tiene resistencias a la vista para sensar corriente en el sistema, ¿no? La que manejan estos MOSFET, sino que tiene un NetTie. ¿Qué es el NetTie? Esto que tengo acá. Que acá en la otra versión había resistencias de shunt, este tiene un NetTie. Eso lo hace, no es el método más correcto, pero lo hace para sensar corriente con la misma traza del PCB. Como esto maneja 40 amperes, ya 40 amperes en una traza de PCB, alguna caída de tensión va a tener si la traza es suficientemente finita. Entonces usan un NetTie. Eso es lo que se usa. Vamos a ampliar un poquito el esquemático para que ustedes lo puedan ver. Por ejemplo, para una sola celda. Tenemos el DW01 que se encarga de medir sobretensión y subtensión y sobrecorriente, etc. Según la protección que se dispare, va a venir acá y me va a activar estos transistores, que a su vez me van a controlar estos drivers y me van a abrir o cerrar este juego de switches MOSFET. Y al mismo tiempo, acá está el balanceador, que lo que hace el HI2212 es también medir la tensión de las baterías y demás, y cuando detecte que esta tensión de esta batería, por ejemplo, pasó los 4,2 volt, va a cerrar este MOSFET y la corriente va a pasar a través de esta resistencia de 43 ohm, que no le puse el designator. Pero bueno, nada, eso es lo que hace. No es muy complejo, pero está bueno entenderlo. Está bueno que lo tengan muy en cuenta cuando trabajan con celdas en serie de litio, porque esto, más allá de que yo sé que hay mucha gente que me va a decir, yo lo cargo lo conecto a 220 con un diodo y una resistencia y está todo bien, pero bueno, más allá de esas aberraciones, va a haber gente que me dice, no, yo lo cargo con una fuente de laboratorio, corriente constante, está bien, sí, se puede hacer, pero las protecciones tienen que estar, el balanceador tiene que estar, o sea, es una placa que no es cara, o sea, póngansela al banco de baterías que estén armando y les va a proteger la batería, les va a aumentar la vida útil porque la batería va a trabajar mejor, no va a llegar a los límites de carga y de descarga, se va a proteger de una manera correcta, entonces no está mal que tengan un circuito de protección y ecualización de carga. Nada, solamente eso les quería decir. Así que bueno, gente, espero que les haya servido este mini video que es para hablar del módulo S que adquirí hace poco. Que todavía estoy mirando para donde tengo el laboratorio con la mesa y no terminó de cargar todavía porque bueno, le faltaba un poco. Está el CN3303, sigue con la luz de charge prendida, pero bueno, en un rato calculo que va a terminar de cargar. Así que bueno, nada, gente, nada, que tengan buen fin de semana y nos vemos en un próximo video. Chao.